Ese así voy a ponerme. A ver, ponajina. Siempre estamos hablando de los Paintahuitena, una comunidad ubicada en el distrito de Ubiyaú, departamento de Concepción, que se llama Urapeú. Urapeú. Urapeú, su etimología sería Urapeú. Son pequeños surcos donde no corren agua, pero parece que corre una lágrima que corre de los ojos. Entonces viene del cerro, una humedad, digamos, un surco mínimo, pequeñísimo de agua que en la arena que está más abajo del cerro, entonces hace pequeños surcos. Es el tapepoí, es el surco casi invisible por el cual no corre agua, pero sí corre humedad. Parece gotas, parece rocío. Entonces ese es el nombre del cual proviene la comunidad que se llama Urapeú. El lugar es famoso por el hecho de que allí estaba una comunidad religiosa de una de las denominaciones cristianas. Entonces ese lugar en realidad fue transferido, esa tierra, que supongo debe tener como más de 500 hectáreas, era de esa comunidad religiosa de la Misión Norma, llamada Misión Norma, que después fue transferida a la gente. Y durante todo el tiempo de una famosa religiosa, hermana fulana, cuyo nombre no digo ahora, le prohibía la danza, le prohibía el cotejú, el guajú y el mitapepú, el kunumipepú, el bautismo, porque le prohibía, porque eso era una cuestión satánica, una cuestión no religiosa. Entonces esta hermana famosa, fuerte, ella imponía su norma religiosa allí, y desde luego se llama Misión Norma. Misión Normacue ahora se llama el lugar. Y entonces le prohibía, y dice que los indígenas se escondían, se iban al monte y hacían su cañuí, su chicha, y comenzaban a danzar allí el cotejú. Cotejú con tumbaracá. Y por ahí también esa hermana se daba cuenta, o tal vez haya tenido algún informante, y se iba y atropellaba y le derramaba todo su hogar, toda su batea, hecha de un tronco largo, entonces con cañuí, con chicha. Le derramaba y los indígenas no hacían nada. Venían todos otra vez allí, ya pasó el tema. No sé, yo no tengo conocimiento, no sé, no recuerdo que se haya dicho de que ellos a escondidas también habían hecho el kunumipepú, el bautismo de los jóvenes. Creo que no. Creo que lo que intentaban es el guau o guajú, una danza religiosa, y también el cotejú, que es una danza más festiva. No lo pudieron hacer en esa época, que habrá durado 20 años o más. Y en este momento ellos están totalmente, digamos, reintegrados a la comunidad Paintahuitena, al pueblo Paintahuitena, que es Urapeú. Yo menciono esa pequeña historia y por otra parte el nombre, porque siempre desde que fuimos y desde que yo comencé a
a preguntar por qué tal nombre a tal comunidad. Entonces enseguida y no te das cuenta, mira allí está, eso te dice. Entonces, ¿qué es lo que vas a preguntar si allí está a la vista el Urapeú? O sea, los pequeños surcos por donde corren lágrimas, y que eso es lo que da origen a los nombres. Maipo yupa, maipo yupa,